Yo me pregunto cuándo el barrio Yungay va a volver a ser bohemio y clásico como antes. Porque en realidad las fuerzas especiales, carabineros, policías vienen más que nada a fiscalizarnos a nosotros, siendo que hay un montón de movimiento delictual alrededor en el cual deberían poner más énfasis. Yo me pregunto por qué no se está haciendo lo mismo que se hace en El Salvador. ¿Cómo vamos a aumentar la seguridad y estar más tranquilos como vecinos y tener que el comercio crezca, que nuestra vida mejore si prácticamente estamos solos? Según la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la percepción de inseguridad en Chile está en un 90%, el nivel más alto de la última década. Si bien los eventos delictivos han disminuido, preocupa la aparente violencia que estos tienen. Hay autoridades que están pidiendo que los militares salgan a la calle a reforzar la labor de las policías. Otras se oponen. ¿Cómo pueden las instituciones devolvernos la sensación de seguridad? O como decíamos antes, ¿quién podrá defendernos? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. Para conversar de seguridad y orden público, en este capítulo nos acompañan Lucía Damert, socióloga, escritora y académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, y Pablo Carvacho, abogado, director de investigación del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Esto es Hablemos de Chile. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en el inicio de esta tercera temporada de Hablemos de Chile, este programa que hacemos de la mano entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Lucía, por estar con nosotros para hablar de este tema que cruza todas las agendas y que es la preocupación prioritaria de la ciudadanía. Yo quisiera, porque este es un programa de especialistas, de académicos y académicas, poner la pelota en el piso. ¿Cuál es la situación actual real de la crisis de seguridad? Si es que hay crisis de seguridad o es percepción, Lucía. ¿Qué? No, sí. ¿Qué es qué? Gracias por la invitación. Efectivamente, aunque sea percepción, es una crisis, porque ya que tú tengas el 90% de la gente que siente que el delito ha crecido, que hay más violencia, genera una crisis en el sentido que no salen de la casa, que empiezan a buscar medidas más duras y cambia el escenario social. Pero lo que es indudable es que en Chile hoy día tenemos una situación de violencia, sobre todo violencias graves como el homicidio, que es mucho mayor de lo que venía siendo. Es una tendencia sí que venía creciendo. Y por otro lado hay delitos, que son los que reconoce la encuesta nacional de victimización, y otros que pareciera que se han asentado. Pero también, y uno de los problemas centrales que tenemos en el país es que del 100% de los delitos que ocurren, nosotros hemos estado concentrados mirando una torta del 30%. Y hay un mundo delictual, de incivilidades, de riñas, de situaciones cotidianas que no vemos. Entonces es difícil saber efectivamente cuál es la complejidad del fenómeno criminal, pero en una palabra uno sabe que hay hoy día un problema de seguridad que tiene que ser enfrentado políticamente y para lo cual el mundo académico ha enfrentado y tiene respuestas en algunas áreas. Es distinto la violencia en las escuelas, que la violencia en los hospitales, que la violencia en el fútbol, pero evidentemente todo eso compone esto que llamamos la crisis de seguridad. Eso que está pasando en Chile, ¿qué relación tiene con lo que está pasando en Latinoamérica también? ¿Es un fenómeno aislado? ¿Por qué nos pasa a nosotros? ¿Dónde se creó el problema? Bueno, primero quiero agradecer la invitación, Lucía. Yo creo que efectivamente estamos en una crisis de seguridad. Yo agregaría que estamos en un punto de inflexión también, porque lo que está pasando en Chile también son fenómenos globales. Y yo creo que tiene que ver mucho con los procesos y los flujos migratorios. Yo creo que son procesos que son aprovechados por bandas, por criminalidad organizada, por tráfico de bienes para los cuales Chile no estaba. Entonces yo diría que la tendencia sin duda tiene que ver con lo que está pasando en la región. Es una tendencia negativa, los números son peores,
Pero yo también creo que es importante decir que a pesar de que los números son peores, seguimos estando muy lejos de lo que ocurre en Centroamérica, de lo que ocurre en la parte superior de Sudamérica, y eso todavía nos tiene que dar una señal para construir las políticas en un tono distinto de lo que se está haciendo en esos países. A ver, tú lo dices a propósito de lo que decía el caballero, por ejemplo, respecto de El Salvador, que es un tema que cada vez adquiere mayor popularidad y lo vamos a abordar sin duda, ¿no es cierto?, esa manera de controlar el crimen organizado. Me voy a detener en algo que tú dijiste respecto de nuestros números son distintos, pero antes de eso sí quiero poner un énfasis en una palabra que tú mencionaste acá y que está también en la discusión, que es cuál es la relación de la migración con esta crisis de seguridad. Yo creo que ya llegamos a un punto en que es imposible desconocer que existe una relación, y eso es difícil de decirlo porque se presta para confusiones. La relación incorrecta es que los migrantes producen los delitos. Lo que yo creo que sí es correcto es que los flujos migratorios, los procesos de entrada y de salida, la apertura de la frontera, sin regularidad, sin orden, de alguna manera permite que también entren bandas que hacen parte de sus negocios, de sus actividades ilícitas, el tráfico de personas, la prostitución o el abuso en distintas formas. Entonces, yo creo que finalmente la relación tiene que ver con los procesos migratorios, no con los migrantes, porque las cifras muestran que los migrantes proporcionalmente no cometen más delitos que los chilenos. Ya, perfecto, Lucía. Pablo decía, nosotros no estamos igual que se dice, o sea, no somos Ecuador, no nos está pasando lo que pasó en El Salvador, tampoco tenemos un estado fallido como en Haití. ¿Pero podríamos llegar a eso? ¿Cuál es el riesgo, por ejemplo? Como dice Pablo también, estamos en un punto de inflexión. Sí, a ver, creo que es bien importante separar tres áreas. Uno es el problema de las violencias sociales, ¿cierto? Esto que yo mencionaba, la violencia en la escuela, la violencia en el espacio público, la violencia contra la mujer, que es un fenómeno bien específico. Segundo, los delitos que siempre hemos llamado los delitos de mayor connotación social o los delitos de oportunidad, lanzazo, portonazo, robo, en fin. Que tienen unas explicaciones especiales. Y en tercer lugar, lo que vamos a llamar mercados ilegales. Tráfico de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas, droga, minería ilegal, extorsión. Digo, ahí tienes unas industrias. Entonces es importante separarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú dices cómo hacer para comparar, por ejemplo, efectivamente en términos de la delictualidad del mercado ilegal de la droga, Chile tiene un rol muy distinto que Perú o que Colombia, que son productores, primer y segundo productor de cocaína del mundo. Y por ende generan un mercado de droga distinto que el nuestro. Eso no significa que nosotros no tengamos un mercado ilegal de droga pujante. O que no se crucen, además. O que no se crucen. Los problemas, los distintos niveles que tú dices de delictualidad, aprovechándose de esos contextos. Así es, pero para enfrentar cada uno de estos tres capítulos, uno necesita políticas públicas distintas, necesita énfasis distintos y muchas veces actores diferentes. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, en el caso de Haití, como mencionabas, o Ecuador, ahí tú tienes unos problemas basales institucionales que creo que son muy distintos al nuestro. Nosotros tenemos un problema muy serio, muy serio, de no haber reconocido estos tres niveles con anterioridad. Entonces hoy día lo que nos vemos es como enfrentados, a pesar de todas las discusiones que hemos tenido por 2 décadas, nos hemos enfrentado a una realidad y esa realidad nos parece muy agobiante. Lo que quisiéramos conversar es particularmente el problema y la discusión que hoy día nos atañe, que es, yo lo decía como un poco humorísticamente, ¿quién podrá defendernos? ¿Por qué? Porque se está hablando de policías, de lo que le falta a las policías, se está hablando de la posibilidad de que entre las Fuerzas Armadas a este juego. ¿Cuál es la capacidad real que tienen nuestras instituciones policiales para enfrentar lo que estamos viendo? Mira, yo creo que, a los tres ámbitos que mencionó Lucía, yo le agregaría que este es el cuarto, que es la capacidad del Estado para responder a estos hechos, a esta situación de crisis que estamos viviendo. Una parte son las policías, pero yo creo que también es importante hablar del sistema de justicia en general. Las policías en Chile, es inevitable hablar comparativamente. Yo diría que tenemos un Estado con buenas capacidades, al cual pillaron desprevenido una serie de fenómenos, lo cual no significa que no seamos capaces actualmente de enfrentarlo. Yo creo que Chile ha reaccionado bien, creo que tenemos policías que han estado muy vulneradas, muy en boga en las conversaciones por todas las cuestiones y de corrupción que han sucedido en estos últimos días. De hecho,
pero yo diría que estructuralmente tenemos policías algo más sólidas, al menos en términos de capacidad de respuesta, y yo creo que lo que ha hecho ECO, por ejemplo, y la Fiscalía para responder adecuadamente a los homicidios es una muestra de cómo el sistema en su conjunto opera. A ver, perdón, Pablo, pero tú dices que entonces con las policías que tenemos, ¿basta? No basta, porque obviamente lo que quiero decir es que cuando las pillaron desprevenidas, eso significa que hay muchas cosas por hacer. Yo creo que las policías hace mucho rato debiesen haber sido reformadas. Yo creo que hay muchos ámbitos para la reforma y hay mucho ámbito para mejorar. Uno de ellos tiene que ver con la transparencia, con el accountability, con el control civil sobre las policías, entre otras cosas. Pero yo creo que un ámbito especialmente sensible para lo que estamos hablando tiene que ver con la capacidad de producir inteligencia policial. Lo que tenemos es mayor complejidad delictual, y eso se enfrenta con mayor inteligencia policial, y eso es donde yo creo que principalmente nuestras policías están en deuda. Perfecto. Lucía, según tú, ¿cuál es tu opinión? ¿Dónde están funcionando bien nuestras policías y dónde les está faltando? Ya, en el primer ámbito de las violencias, las policías tienen un rol acotado. Para enfrentar las violencias sociales, las violencias cotidianas, uno necesita políticas públicas de educación, salud, etcétera. La policía puede hacer algo, pero pensar que la policía va a terminar, por ejemplo, con la violencia del fútbol, la violencia en las escuelas, es una equivocación. Y ahí la policía ha hecho algunas iniciativas, sobre todo Carabineros, de vinculación. En el segundo rubro, que son los delitos que se cometen cotidianamente, no en el de la delictualidad organizada, la policía necesita mejorar sus estándares de resolución de casos. Yo creo que ahí uno necesita mucho más capacidad de investigación criminal. No puede ser que sea todo, bueno, portonazo tras portonazo. En los casos donde se puede llegar a puntos mucho más claros, y ahí especialmente Carabineros y la Policía de Investigaciones tienen que tener más capacidad de resolución de investigaciones. Y además tienen que dar un paso mayor para darse cuenta que cada delito visto en sí mismo no ayuda, sino mirar un conjunto. Ahora, el problema es el tercer nivel, que son los mercados ilegales, el crimen organizado. Ahí, evidentemente, la policía, como muchas policías de América Latina, veían antes una pared como un dique y veían un punto que era, por ejemplo, Pablo Escobar, o veían una amenaza. Y hay grupos policiales muy entrenados para tratar de enfrentar esa amenaza. El problema es que hoy día en América Latina, y Chile no es una excepción, en esa pared hay miles de puntitos, porque ya no tienes unas estructuras criminales únicas, sino tienes cientos de bandas pequeñas en diversos temas. Y ante ese escenario la policía tiene una dificultad. Nosotros hemos llevado a cabo un estudio para revisar la metodología de distribución de la dotación policial y encontramos algunos problemas, pero principalmente hay muchas dificultades con los ausentismos de los carabineros. Nosotros encontramos que era cerca de un 30%. Las licencias. Las licencias o otro tipo de ausentismo. Carabineros manejaba una cifra que era inferior y eso obviamente es un problema porque finalmente están actuando con una dotación que no tienen. Y algunos criterios de distribución tampoco parecían ser tan claros. Yo creo que hay muchos carabineros en actividades administrativas, citaciones judiciales, fiscalizaciones por distintos tipos de leyes. Y yo creo que si uno se mete al detalle, al diseño de cómo están distribuidas las tareas policiales, y esto obviamente afecta a la PDI, donde hay un completo desorden y mezcla y duplicación de funciones, hay mucho por mejorar. Nosotros tenemos una policía que es Carabineros, que supuestamente es preventiva, que hace poco por prevenir, porque está cargada de una serie de otras tareas que le impiden llevar a cabo esa tarea de prevención, que además la tienen poco definida, y tenemos una policía más bien investigativa, pero en ese trabajo se cruzan permanentes. Bueno, estuvimos conversando con el general o el oficial de enlace de Carabineros, por llamarlo así, de la policía italiana, el Carabinieri, el mayor de Carabinieri, Stefano Carella. Ese es su nombre. ¿Por qué? Porque están asesorando a la policía chilena con la experiencia que en Italia tuvieron con las mafias y el crimen organizado. Y a él le preguntamos también cómo se hace en Italia, por ejemplo, con la participación de los militares. Porque de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Adelante. Los civiles no juegan ningún papel en el combate al crimen, pero tampoco en la parte, digamos, de inteligencia de barrio, inteligencia policial, porque se considera que se requiere personal capacitado, formado
que sean integrantes de fuerzas de policía. Al contrario, se ocupan mucho los militares, de 7 a 10.000 elementos cada año desplegados en las calles de Italia y que garantizan que las fuerzas policiales, carabinieri y policía de Estado puedan liberar un poco de recursos humanos para dedicarlos más a la parte dinámica de investigaciones. No se interrumpan. No, por favor, no paren. Estamos teniendo una conversación súper interesante, además, respecto de la cuña, como decimos en periodismo, que nos dio el mayor, el oficial de enlace de la Embajada de Italia respecto a la asesoría que están haciendo en Chile, ¿no es cierto? Se suma a la conversación John Griffith, ex jefe del Estado Mayor General del Ejército y jefe de estudios del Centro de Investigación de Asuntos de Defensa Athena Lab. Muchas gracias, John, por estar acá. Gracias, Lucía. Para representar también la voz de muchos de los funcionarios dentro de las Fuerzas Armadas respecto de si quieren o no, o por qué no quieren, como se ha revelado, por ejemplo, tras la reunión del COSENA, en el acta pública, ¿no es cierto?, como se manifiestan contrarios precisamente a colaborar no a colaborar, pero sí a estar en el cuidado del orden público, ¿no es cierto?, la relación con la población. Pero primero estaban reaccionando a lo que nos había dicho el oficial italiano. Por favor, John. Bueno, estábamos conversando y la verdad que es interesante lo de Italia, pero son modelos distintos. Son modelos distintos que a veces no necesariamente sirven para efectuar una comparación válida para la realidad nuestra. Lo que sí es importante decir es que sí... Ya, pero perdón. Concretamente usted decía, se habla de militares, pero no son militares. No, o sea, ellos tienen, exactamente, ellos tienen su ejército, ¿te das cuenta? Y tienen una policía militar. Y esa policía militar muchas veces se confunde con los militares, ¿te das cuenta? Que es distinto. Entonces, por eso hablo de la naturaleza de las instituciones. Hay que tener mucho cuidado con eso para comparar efectivamente cosas que realmente sean comparadas. Aquí en Chile, en lo constitucional, nosotros tenemos muy bien separado el ámbito de la seguridad interna o de orden público respecto a las Fuerzas Armadas, ¿te das cuenta? Claro, lo que pasa es que uno entiende también en la desesperación de la política de ahora y de siempre por el tema de la seguridad, que se conoce poco, etcétera. Uno dice, bueno, ¿dónde lo han hecho bien? Claro. En Italia, listo. Pero en Italia el fenómeno criminal es distinto que el nuestro, totalmente distinto. No sé, las mafias italianas no es lo que nosotros tenemos acá. Segundo, la estructura del sector seguridad es diferente. Tercero, a los carabinieri no les pagan ni tienen la misma protección social, ni tienen nada de los nuestros. Entonces, la importación de experiencias tienen que llevarnos a pensar cómo hacerlo mejor dentro de lo que nosotros hacemos, pero no necesariamente en el caso especial del tema de participación de militares, por ejemplo, a decir que eso sustenta una respuesta. Pero cuando se les trae para asesorar a Carabineros de Chile, de alguna manera se respalda que lo que están haciendo ellos es lo que necesitamos hacer acá. Claro. O aprender de lo que se hace. No, y se asume un diagnóstico que probablemente no es el correcto. ¿Y por qué se hace? Yo creo que un poco por lo que decía Lucía, por la desesperación de mostrar que se están tomando acciones y se está haciendo algo ante esta crisis. Pero yo creo que en la urgencia de la crisis se toman malas decisiones y me parece poco aceptado pensar que la experiencia de las mafias italianas, que es como el modelo de crimen organizado más robusto, más clásico, que está muy alejado de lo que estamos viendo. Lo que nosotros hemos visto es que acá tenemos pequeñas células con mayor capacidad de fuego, con mayor violencia, pero totalmente alejadas de la estructura piramidal con todos los códigos y cultura que trae la mafia italiana. Entonces, pensar que esa experiencia puede ser trasladada a Chile me parece que es incorrecto. Ya, ahora, aboquémonos directamente a lo que tiene que ver con la participación de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Correcto. Usted no viene en representación como voz oficial, pero sí representa la voz de muchos dentro de la institución, incluso de los, digamos, propios altos mandos del Ejército, al decir, ojo, no es llegar y poner las Fuerzas Armadas, ¿por qué no? Bueno, primero que nada habría que decir que si estamos pensando en usar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna o pública es porque tenemos un grave problema de seguridad, primero que nada, y que la institucionalidad es débil. Si uno ve a Latinoamérica en general, las Fuerzas Armadas cuando participan en seguridad interna es porque es los países que tienen los menores niveles de institucionalidad, los más frágiles. ¿Se refiere a institucionalidad política? Política, sin duda. O sea, es un problema de la política. Es un problema, pero no tengo ninguna duda, si aquí lo que está en juego es el Estado de Derecho.
Este es un tema político que se soluciona con buenas medidas políticas. El Estado se ha retrotraído, se ha debilitado. Y cuando el Estado se debilita, los mismos instrumentos de poder que el Estado tiene, entre otras las Fuerzas Armadas, son usados en funciones policiales. Y esa es la realidad de Latinoamérica. Si uno mira Latinoamérica, ¿por qué hay tantos países que usan las Fuerzas Armadas? Por la fragilidad institucional. Si eso es clave. Entonces, si no llegamos a entender que aquí tenemos un problema de fragilidad institucional, tampoco vamos a poder buscar las mejores soluciones. Ahora, teniendo el problema, es como salimos adelante con ese problema. Y sobre todo en un momento coyuntural, porque una cosa es reformar las policías, mejorar el sistema político, ponerse de acuerdo los partidos para mejores políticas públicas, pero en este momento concretamente se requiere, y la ciudadanía lo está pidiendo, y las autoridades territoriales cada vez más lo están pidiendo, y las que dicen que no, dicen porque hay que solucionar algunos problemas. ¿Qué es lo que dice la institución? ¿Por qué no? ¿Cuáles son las condiciones que requieren para salir a colaborar? Yo creo que no dicen que no. Al final del día, lo quiero interpretar de esa forma. Cuando tú tienes un problema de seguridad grave, donde las policías están sobrepasadas, tú tienes en el ordenamiento constitucional chileno las herramientas, están los estados de excepción constitucional, pues no de normalidad. Estados de excepción constitucional. Y en esos estados de excepción constitucional, tú lo que tienes que entregarle a la fuerza son atribuciones. La fuerza no puede salir a la calle si no tiene atribuciones. ¿Te das cuenta? Porque en definitiva es muy irresponsable sacar al ejército a actuar como qué. ¿Con qué atribuciones? ¿Con qué reglas del uso de la fuerza? Eso es lo delicado. Porque hoy día las reglas del uso de la fuerza, así como están planteadas, no sirven, no se pueden operacionalizar. Estamos enfocándonos en condiciones y no en conductas. Si una persona me va a tirar una bomba Molotov, es la conducta la que se sanciona, no la condición de esa persona. Entonces, si vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para cumplir funciones policiales, el mínimo común denominador es lo que dice la legislación internacional, lo que ocurre en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. El legítimo derecho a tu defensa. Pero yo no puedo restringir el legítimo derecho a defensa. ¿Te das cuenta? Amén de que la fuerza, para darle funciones de seguridad interior, tiene que tener un entrenamiento, tiene que tener una capacitación importante. Y eso es responsable decirlo antes de. Ahora, yo creo que este problema, y quiero ser optimista, se soluciona con, evidentemente, fortaleciendo la policía, pero también la función judicial. Aquí el Ministerio Público tiene parte importante que decir en esto. También con funciones políticas. No podemos seguir teniendo las fronteras abiertas como las tenemos. 850 kilómetros no lineales con Bolivia, más de 110 pasos, no controlamos 10. Por favor, bueno, partamos por ahí. Ejemplo, ¿te das cuenta? Ahí pusieron las Fuerzas Armadas en el norte. No, pero es que esa no es una solución. Perdóname. Las Fuerzas Armadas son 850 kilómetros no lineales. ¿Dónde están las Fuerzas Armadas a los 850 kilómetros? ¿O el tema se soluciona con colocar personas? ¿O estamos hablando de una solución que sea una frontera inteligente? Yo creo que la solución es tener una frontera inteligente con tecnología. No hay país del mundo que pueda controlar su frontera exclusivamente con medios humanos. A ver, pero Lucía. Yo creo que la salida de traer militares al problema es también una muestra de la desesperación. Coincido con... ¿Por qué? Porque tú dices ya, ok, abramos el espacio de traer militares, que particularmente a mí me parece una pésima decisión por muchos motivos, y la literatura demuestra que no solamente es mala, sino que no ayuda. Pero ponte que uno diga eso. Entonces inmediatamente dicen, bueno, faltan policías para las tomas. ¿De verdad quiere este país mandar militares a las tomas? Sí. La percepción es que, pensando en los 3 niveles, la percepción es que las riñas callejeras van a parar porque hay un tanque militar en algún lado, porque tampoco les vas a pedir que patrullen. El crimen, el lanzazo va a parar por eso, o lo que es peor, ¿tú crees que la industria de la droga, que es una industria que se desarrolla porque hay una demanda, no va a parar porque hay militares? No, lo que va a pasar, lo que ha pasado en muchos países, es que los militares llegan con unas armas de mayor calibre y la industria de las drogas compran armas de mayor calibre. Lógica. Y aumenta la violencia. Sí, yo creo que la solución de las fuerzas... Primero, me parece muy responsable que los altos mandos pongan paños fríos sobre esto. Me parece responsable porque las consecuencias de sacar a las Fuerzas Armadas pueden ser muy nocivas. Cuando pase un pequeño incidente, lo que va a resultar de eso yo ya no me lo quiero ni siquiera imaginar. Pero sacar a las Fuerzas Armadas tiene un supuesto, que es que necesitamos tener gente en la calle. Y eso también la evidencia muestra que es muy inútil si es que no se hace con cierto nivel de inteligencia. Entonces, tener más gente en la calle simplemente no sirve.
simplemente no sirve. Y uno corre el riesgo de generar muchas situaciones de complejidad y que incluso las bandas organizadas digan, bueno, entonces me tengo que preparar con mayor armamento. Entonces, el punto no creo que pase por poner más gente en las calles, sino saber utilizarla bien. Y yo creo que en eso las policías tienen mucho por hacer. Mucho por hacer. Y yo solo quisiera decir una última cosa respecto a lo que decía John. Las policías chilenas no están en una situación de crisis final. O sea, hay que reconocer que las policías tienen muchas cosas por hacerse, pero las policías chilenas son instituciones sólidas, profesionales, con gente que está ahí hace muchos años. Y lo que habría que hacer, si el dilema es que no tenemos policía, recortemos presupuesto en otro lado y fortalezcamos las policías. Pero hablamos como si estuviéramos verdaderamente en Haití, como si acá la presencia policial no sirve. Y la verdad no es así. La presencia policial sirve, tienen un montón de problemas. Pero reconozcamos que esto no es llegar a solventar una dificultad por otra, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tú te hacías una pregunta, ¿no es cierto? Que era, ¿de verdad queremos poner a Fuerzas Armadas, militares en las tomas? En las tomas se han hecho operativos importantes policiales durante la semana pasada, ¿no es cierto? En las tomas se encontró el cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. O sea, hubo una denuncia que estaba ahí, por eso lo encontraron. Exactamente. Es distinto. Quiere decir que hay cosas que están pasando ahí. Ahí lo encontraron. Se ha denunciado también por otra toma en Cerrillos, un cementerio ilegal. O sea, parece que se están ocupando las tomas. Y tú haces esa pregunta retórica abiertamente. Yo creo que hay una buena parte de la población que te diría, sí, queremos militares en las tomas. Eso tiene una explicación. Mira, Arnold Wolfer planteó en el año 62, y esto no es una declaración académica, que la seguridad tiene dos dimensiones, un objetivo y uno subjetivo. El objetivo es el grado de equipamiento que tú puedes determinar perfectamente bien, cuántos policías, cuántos armamentos y qué capacidad. Y la subjetiva es el grado de percepción de seguridad. Ese grado de percepción de seguridad hoy día en la ciudadanía está bajísimo. Entonces es evidente que las personas que tienen un grado de percepción de seguridad tan bajo van a privilegiar el uso de militares en la calle porque les aumenta su nivel de percepción de seguridad. ¿Te das cuenta? Claro. Pues la pregunta es, ¿estoy solucionando de fondo el problema de seguridad en el país? No. Y el diagnóstico lo tenemos claro y la solución también. Y yo me atrevería a decir primero, A ver. hay que tener una voluntad política de querer enfrentar el problema de criminalidad en Chile, porque nosotros estamos viviendo un problema que es serio. Tenemos un crimen, organizaciones criminales regionales operando en este país, las conocemos todos, el Tren de Aragua, pero no solo eso, Primer Comando Capital y Comando Bermelo. Y cuidado, estuvo de visita el fiscal italiano en Chile, y estuvo de visita en Chile el jefe de la unidad antimafia italiana con sede en Buenos Aires, y ellos señalaron que en el país hay presencia de esta organización. Entonces estamos trabajando hoy día, potencialmente, como nos falta inteligencia, no sabemos, con 3 niveles. Un nivel de criminalidad local, un nivel de criminalidad regional y un nivel de criminalidad global. Y esos 3 están actuando al mismo tiempo. ¿Qué se requiere entonces? Se requiere más inteligencia policial. Pero la decisión del gobierno, firme y decididamente, de respaldar esto en un gran acuerdo que permita que las instituciones funcionen. Y por cierto, lo policial. Pero perdón, ¿qué es lo que no se está haciendo que no le daría respaldo? Pero Cuando mira, dice voluntad política, ¿para por ejemplo, qué concretamente? control de frontera. Hoy día no controlamos la frontera. Tenemos 198 kilómetros de frontera. ¿Y por con qué Perú no y pasa 850. Porque no hemos diseñado un sistema de control de frontera inteligente del siglo XXI. No hemos quedado con la discusión, con la zanja. O sea, básico, es una cosa ridícula. Segundo, que los militares tienen que controlar la frontera. En 850 kilómetros, ¿cuántos militares vamos a colocar para controlar los 110 pasos que no controlamos? O sea, te das cuenta que la discusión es muy primaria, Y aquí hay que apostar a tecnología, hay que apostar a UAV, hay que apostar a radares, hay que apostar a una serie de cosas que sí, y controlar la frontera. Si a Chile entra y sale cualquiera. A ver, Pablo, Y ¿tú estás de cualquier acuerdo? cosa, además. Cualquier Sí, cosa. yo de hecho quería dar un ejemplo. Solo recientemente Aduanas logró comprar maquinaria que permite detectar droga con mayor certeza. O sea, tendemos a creer que cuando hay contrabando hacia Chile o entra mucha droga es porque hay corrupción. Y eso es un supuesto que puede ser, pero la verdad es que Chile no tiene la maquinaria más básica para detectar lo que entra por los puertos, por los aeropuertos. Y por lo tanto, solo hace un par de semanas o un par de meses, no me acuerdo, Aduana tiene la tecnología que se requiere para hacer esa detección. Entonces yo creo que efectivamente tenemos un desafío. Pero yo quiero hacer un matiz quizás con el tono, porque creo que justamente porque no estábamos preparados, podemos hacer muchas cosas ahora y yo creo que muchas se están haciendo también. Y muchas pasan por la tecnología.
otras pasan por modificar leyes, distintas cosas, pero cuando yo decía que estamos en un punto de inflexión es porque podemos caer en medidas que pueden sonar bien, pero que son contraproducentes. Dos de esas son creer que hay que ampliar las cárceles, yo creo que en eso este gobierno no ha andado bien, creer que tenemos que traer módulos para líderes de mafias criminales, creo que no va por ahí la cosa. Sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, creo que tampoco va por ahí la cosa. Entonces, quiero por favor aprovechar que lo has mencionado, y porque también era una de las cosas que decía uno de nuestros entrevistados, no entrevistados, pero gente a la que fuimos a pedirle que nos diera preguntas en materia de seguridad, y mencionaba el modelo de El Salvador. ¿Por qué no se puede hacer en El Salvador acá? Y este es un programa académico, de especialistas, y es muy bueno que esas ideas populares, pero no efectivas, porque parecieran ser efectivas, aquí se convertirían con información que efectivamente no lo son. ¿Por qué ampliar las cárceles tampoco serviría? Bueno, yo escuché a Bukele cuando un periodista le preguntó sobre las tasas de falsos condenados, y me pareció muy hábil lo que él dijo, porque dijo una respuesta que es cierta. En todos lados hay errores judiciales, y eso es cierto. Lo que pasa es que cuando tú metes a la cárcel colectivamente a grupos, simplemente por su pertenencia colectiva a ciertas bandas, te equivocas. Y no metes un porcentaje como sean en los países más o menos civilizados, sino que metes un porcentaje mucho mayor, y lo que sabemos que está pasando allá es eso. Es decir, hay mucha gente en la cárcel que no debería estar. Pero lo que viene después es la pregunta, finalmente. ¿Tú qué haces con esta población encarcelada? ¿Puedes mantener a millones de personas encarceladas? ¿Por cuánto tiempo? En algún minuto se van a liberar. ¿Qué va a pasar cuando se liberen esas personas? Y las consecuencias de este grupo colectivamente encarcelado, en muchos casos sin proceso, en muchos casos totalmente ajeno a estas bandas, lo que ocurra con esa gente cuando salga es lo que uno se tiene que preguntar. Y yo creo que uno no puede construir un país de esa manera, finalmente. Sí, no, yo quería hacer 3 comentarios. Uno, la política tiene la obligación de hacer pedagogía, porque si todo fuera lo que la gente quiere, tendríamos pena de muerte, tendríamos un montón de cosas que la gente puede pensar que es una solución. Y efectivamente, los temas de seguridad, mucha de esa gente que dice, no, si hay que sacar los militares y ponerlos en las poblaciones, te aseguro que si tú pusieras un tanque en la puerta de su casa con una gente armada... O lo que pasa en El Salvador, detuvieran a sus hijos jóvenes, claro. Que es lo que pasa, población, hombres jóvenes y más vulnerables, por ejemplo. En eso nuestra política está al debe, porque en vez de pararse y decir, ¿saben qué? Miren, el tema militar lo vamos a usar en ciertos... Lo que hay es un cierto, yo en eso creo que lo que dice John es cierto, y Pablo, hay un cierto relajamiento porque también estamos en un año electoral. Lo segundo que me parece bien clave es, Bukele es un modelo que en un porcentaje es el tema de seguridad, pero en el otro porcentaje es un tema de democracia. Vive de estados de excepción, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, nadie sabe en qué se gasta la plata, nadie sabe quiénes son sus asesores. O sea, ok, si quieren podemos discutir el tema de las cárceles. Para poder hacer lo que está haciendo. Pero ahora, entonces ese es un modelo que es irreproducible. Nos vamos a ir a una pausa ahora, pero yo quiero seguir conversando sobre este tema. ¿Y por qué? Porque es lo que está en la discusión, en las autoridades, cada vez se suman más. Y yo decía, las que no están pidiendo que salgan los militares hoy a la calle, están pidiendo que se cambien las normativas para que los militares puedan salir, porque así como están las condiciones no deberían salir. Entonces, pareciera que, por la razón que fuera, por la percepción de escasez de recursos o por la desesperación, como ustedes le llaman, hacia allá avanza. Y esto es bien importante. Hay un acuerdo entre especialistas y las Fuerzas Armadas y los altos mandos en no es la solución, no queremos salir. Sin embargo, la ciudadanía y las voces políticas, que es un gran tema, porque ustedes dicen cuando la política no está solucionando y no se hace cargo de su responsabilidad, entonces llaman a otros a que entren al cuadro. Bueno, pero las voces políticas están cada vez no solamente pidiendo, sino que ya avanzando. El propio presidente de la República ha dicho, yo estoy dispuesto, pero hay que hacerle caso a lo que dicen los altos mandos del ejército, ¿no es cierto? Y entre eso, atribuciones, tú lo mencionabas, John, reglas del uso de la fuerza. La alcaldesa de Providencia, Arlene Matei, decía, ¿y qué va a pasar si le disparan a alguien? ¿Después lo van a andar persiguiendo por violación a los derechos humanos? Bueno, yo esperaría que los estándares de derechos humanos no se mermaran, digamos, porque efectivamente hay un militar cumpliendo funciones. Pero es parte también de lo que han dicho desde dentro de la institución. Amnistía, han señalado, por ejemplo, algunos. Usted ha hablado de esa palabra también, o la ha mencionado por ahí. John, ¿qué pasa con que si esa discusión avanza y efectivamente se cumple lo que
están pidiendo que se haga, que es reformar algunas cosas, entregarle las atribuciones, bien quién va a estar en el mando, ¿no es cierto? ¿Quién va a mandar? ¿Carabinero, no? ¿Dónde van a estar ubicados? Amnistía. ¿Qué pasaría? ¿Para usted sería bueno entonces ahí sí el escenario para que salieran las Fuerzas Armadas? Mira, en todo el mundo se alinean siempre atribuciones con responsabilidades. Y las Fuerzas Armadas tienen experiencia en seguridad interior. No nos olvidemos que por capítulos 6 y 7 en operaciones de paz han ido a efectuar labores de orden público en Haití. Por lo tanto, ahí hay una experiencia. Si el tema está en que estén muy claras las normas del uso de la fuerza, y las normas del uso de la fuerza siempre consagran como piso el derecho a la legítima defensa de las personas, ya sean carabineros, sean militares o cualquiera. Y esa legítima defensa opera con la persona que está, o el militar o el carabinero, los camaradas de él y los civiles inocentes. Pero cuando eso está en duda, cuando establecemos normas que están en un ámbito gris y extraño, evidentemente que sacar a la fuerza sería muy irresponsable. Eso lo quiero decir. Ahora Pero bien, perdón, ¿y están preparadas? Porque otra que dice, no estamos preparados para estar en contacto con la población. Pero usted recuerda, por ejemplo, cuando se van a como fuerzas de paz, ¿no es cierto?, en otros espacios. ¿Están preparadas? Sí, ¿Qué les faltaría para estar preparadas? Pero también hay que poner la contribución de las Fuerzas Armadas en una estrategia que recién conversábamos acá. ¿Y cuál puede ser la estrategia? Primero, tengamos fronteras más seguras. Lo primero que hay que hacer, fronteras más seguras en Chile. Pero si todavía las fronteras no las tenemos seguras, prueba de ello que entre y sale quien quiera. Tenemos fronteras seguras. ¿Pueden colaborar las Fuerzas Armadas en eso? Pero por cierto que pueden colaborar las Fuerzas Armadas. Bueno, pero entonces dotémoslas de los medios necesarios, técnicos y tecnológicos, para tener fronteras seguras, porque eso va a contribuir a la situación interna de seguridad. Y lo otro, veamos dónde más pueden contribuir específicamente, digamos. Pero lo que no sería positivo es sacar a las Fuerzas Armadas para hacer funciones de orden y seguridad y reemplazando a carabineros. Porque al final del día lo que vamos a hacer es debilitar, es socavar unas instituciones que son profesionales. Lo que hay que hacer es fortalecerlas a ellas. Por lo demás, conversábamos aquí ¿Pero por qué? A ver, yo quiero situarme como audiencia. ¿Por qué se socavaría a la institución? Porque cuando tú reemplazas la Fuerza de Carabineros, lo que pasa en la macrozona sur, si tú colocas militares, los militares pasan a la primera línea y las Fuerzas de Orden y Seguridad pasan a la segunda línea. Perfecto, es un poco lo que tú decías, Lucía. Ya la pura conversación hace pensar que los carabineros no sirven para nada. Además, vamos a ir a los casos prácticos, ¿cierto? Tú sacas militares, no sé, a Estación Central, donde ha habido miles de robos, donde está ultra grabado que hay problemas. Ya, ellos se paran ahí con fusil o con lo que sea. Pasa alguien, no digamos robando, consumiendo alcohol en la vía pública, que es un delito. ¿Qué hace el militar? ¿Por qué no podría hacer lo mismo que hace Carabineros? Porque uno no es, o sea, lo detiene, ¿dónde lo sube? ¿Pero por qué? Eso es un problema de definir atribuciones, ¿no? No es un problema de atribuciones, es un problema de funciones y misiones. Es como decir, ¿por qué mejor? Mira, no hay alguien que te haga una operación al corazón. Traigamos un veterinario que andaba por ahí, que es el mejor veterinario de Chile, y traigámoslo. ¿Por qué no podría hacerlo si lo hace con un caballo? Pero además, me voy a entonces ahí hay un problema súper serio, porque los militares tienen, o sea, los militares tienen una formación, un objetivo de trabajo. El que se mete a ser militar no se mete porque quiera ir a enfrentar una protesta y viceversa. Y luego también hay un decaimiento de la valoración propia de los policías. Yo creo que, entonces, solo para terminar, este militar no toma detenido a ese muchacho que pasa fumando o lo que sea, a la primera foto de redes sociales de los militares parados y alguien pasando consumiendo alcohol, la legitimidad institucional pierde 20 puntos. Salen todos perdiendo finalmente y efectivamente es la mejor forma de cristalizar los problemas y que queden tal cual como están. Y no me refiero solo al fortalecimiento de las policías, sino a las cuestiones que están detrás realmente de lo que nos está ocurriendo, que tiene que ver con falta de regularización de la población migrante, con falta de oportunidades, con un país que no sabe bienvenir adecuadamente a la población que migra. Tuvimos lamentablemente un proceso por el cual se abrieron las puertas de manera un poco reflexiva, se invitó a venir a una gran población y después llegaron y dijeron, bueno, arréglensela, y tenemos una gran parte de la población que ha migrado a Chile
desregularizada y el Estado no está haciendo proceso. Entonces yo creo que cuando creemos que las Fuerzas Armadas van a resolver esto, lo único que vamos a lograr es no hacernos cargo de fortalecer a las policías, de fortalecer los procesos subterráneos que están detrás de esto. Entonces mi temor con esto, y yo creo que la Araucanía es el mejor ejemplo. O sea, uno ve la 9ª región, esto basta que se acabe el estado de excepción y va a volver todo al mismo estado, y no se ha avanzado paralelamente en el problema de fondo que tiene que ver con el conflicto histórico del Estado chileno. Eso por una parte, pero me voy a ir a la pausa con una pregunta para que la reflexionemos a la vuelta. Además, John ha dado aquí al menos una de sus soluciones, ¿no es cierto? Él cree que tiene que avanzar por la frontera. Les pediría a ustedes que para el próximo bloque también dieran una. Pero la pregunta es, dado que el escenario del crimen organizado es distinto y es un fenómeno nuevo, quizás hay que repensar también las Fuerzas Armadas. Cuando tú decías, pero no están preparadas para eso, quizás habría que prepararlas porque quizás hoy se necesitan más en esta tarea que en otra. Y ahí tú, John, planteabas que si vamos a necesitar que las Fuerzas Armadas tengan otra preparación, entonces... ¿Por qué no destinar todos esos recursos a fortalecer la institución que por ley y por naturaleza tiene que lidiar contra ese tipo de fenómenos, que son las fuerzas de orden y seguridad? Entonces, no nos engañemos en esto, porque aquí, en esta conversación, creo que es muy importante, y ojalá a todos nos haya quedado claro, aquí no hay una bala mágica para resolver este problema. Hay que pensar estratégicamente cómo lo vamos a solucionar. Y pensar estratégicamente significa mirar en el mediano y largo plazo, porque esto tampoco lo vamos a resolver en 2 años ni 3 años. Este es un tema que vamos a resolver en el mediano y el largo plazo. Mientras antes pensemos en esa solución, la estrategia en contra de eso, tanto mejor. Y esa discusión no la he visto. He visto la discusión centrada en la coyuntura. En la coyuntura. Traigamos militares. Bueno, pero es importante, hay una sensación de crisis. Tú me decías, no estamos en el accidente aéreo donde efectivamente necesitamos que el veterinario haga una operación, ampute una pierna. Y Pablo, tú planteabas el problema además que va a significar la segmentación del uso de los militares. Lamentablemente, los militares cuando estén interviniendo, de alguna manera van a intervenir donde están los problemas, y esos problemas en Chile están altamente segmentados. No vamos a tener militares en Providencia, no vamos a tener militares en Vitacura, lo vamos a tener en los barrios más complejos, y lamentablemente eso se va a traducir en transformar en guetos esos lugares militarizados, cuando lo que realmente esos lugares necesitan es más Estado, más presencia de servicios, más oferta de servicios, escuela, educación, política social, etcétera. Y por eso digo, los militares lo único que hacen es cristalizar los problemas, no permite que nos metamos de fondo en la necesidad. Estamos en una coyuntura. Yo les dije que íbamos a terminar planteando una alternativa. Tú planteabas lo de las fronteras, importante. Lucía. No, para lo primero necesitamos políticas públicas de prevención, necesitamos que el gobierno efectivamente avance para los temas de violencias. Tenemos cientos, si no miles de jóvenes que han abandonado los colegios, nadie está haciendo nada con ellos. Para lo segundo, que es el mundo del crimen más cotidiano, tenemos que hacernos cargo también que tenemos mucha gente que consume drogas, que para eso no hay ni una respuesta, consumo problemático, y tenemos muchos otros factores ahí está la policía, hay que fortalecer las capacidades policiales. Las policías tienen una inversión enorme en dinero, en personal que podrían fortalecer y resolver. Y para el tema del crimen organizado, estoy de acuerdo con el tema de las fronteras, pero hoy día yo le apostaría a una unidad de análisis financiero que empiece a buscar las lucas de todos estos negocios. Porque la verdad es que la peor, como dicen, la peor verdad es que estos jóvenes que están en los sectores populares o en cualquier lugar matándose, tenemos cientos para reproducir esa pega. Y son los que se van presos también en estas grandes cárceles de El Salvador y todos. Los campos de la mafia son los que llegan a acuerdos. La solución es buscar, no la solución única, pero una de las cosas que hay que hacer, que yo extraño que nadie haya dicho o que haya puesto el énfasis en, ¿dónde están los 50 millones de dólares que genera la tala ilegal supuestamente en el sur? ¿Dónde están los 100 millones de dólares? Bueno, y ahí podríamos empezar a hablar en serio. Pablo. Frente a mayor complejidad, creo que tenemos que tener mayor inteligencia policial, y yo creo que eso significa tener una policía abocada a eso. Yo creo que hay que diferenciar a las policías, tener una policía, en este caso la policía de investigaciones, con mayores capacidades, y en un trabajo constante y en esto es inevitable no hablar de la Fiscalía, que es la que finalmente ordena las diligencias, ordena la investigación y la que tiene la capacidad de mirar Chile en su conjunto. Me parece que es fundamental la Fiscalía Supraterritorial y darle todas las
todas las facultades con transparencia y accountability para que la Fiscalía, en conjunto con las policías, puedan investigar y tener algo de inteligencia. Y en ese sentido, la inteligencia financiera, buscar dónde está el lavado de activos, dónde está la plata, es fundamental. Sin plata no hay crimen organizado. Pablo, Lucía, John, muchas gracias por esta participación en este primer capítulo de la tercera temporada de Hablemos de Chile, Gracias, un tema Lucía. importante. Ojalá hayamos clarificado algo que tiene que ver con que lo que suena más popular no necesariamente es lo más eficiente. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este capítulo. Y por supuesto, la próxima semana una nueva conversación. Este capítulo lo puedes encontrar en las plataformas de Media UC en redes sociales, por si lo quieres compartir. Sigamos nosotros conversando, aquí está entretenido. Pablo, muy interesante lo que tú dices.